lo general. único que tenemos claro. Y era que tenía valor general. Ah, o sea, valor sigue. temporal. Ajá. Sí, ¿no es cierto? Sigue la fiesta, ahí. Ah, ya está siguiendo. Bien, Sí. ahora sí. No avisó, Esta ley. No, si no. Ahí hubo un dedo que nos indicó que podemos seguir. Entonces aquí estamos siguiendo. Si yo digo, por ejemplo, María se acercó al aljibe. María se acercó al aljibe. Se acercó. Se acercó. Primero sospecho de la pasiva con C. ¿Quiere decir que alguien acercó a María al aljibe? No, se acercó sola. Entonces, claro, bueno, por ahí están diciendo que podía haber sido inducida María a ir cerca del aljibe para ser inducida a una caída. Pero nosotros vamos a suponer que, tal como dice el verbo se acercó, que María lo hizo por su cuenta. Nadie acercó a María al aljibe, sino que ella se acercó sola. Esa diferenciación, alguien acercó a María al aljibe o ella lo hizo por su cuenta. Lo hizo por su cuenta, bien, es una forma ergativa entonces seguramente. Y ese C, ¿por qué está? Porque nos gusta a nosotros decirlo con C. Entonces, ese C no cumple una función de, por ejemplo, indicarnos que es una forma pasiva, ni tampoco nos indica que cumple una función, por ejemplo, desde el punto de vista del significado, como va a aparecer más adelante, con un reflejo o con un recíproco. Ese C está porque el verbo quiere que lo pongamos con C. Esa es la forma ergativa, que es una forma más caprichosa de una lengua y que, como pertenece al verbo y a los usos que los hablantes hacen del verbo, va con el verbo a la grilla. O sea que si María se acercó al aljibe, entonces cuando yo lo llevo a la grilla, esta va a ser la única vez que el se va a ir a la grilla con el verbo. En vez del verbo acercar, voy a llevar a la grilla el verbo acercarse. Acercarse. Lo pongo acá enganchado con el infinitivo. Con esto estoy indicando que el se formaba parte del verbo, no era por la estructura sintáctica ni nada. El verbo lo contiene en sí mismo. Entonces, ¿quién se acercó? Y puedo pensar a qué se acercó. ¿Quién se acercó? Por ejemplo, ustedes podrían decir se acercó voluntariamente, esa gente. ¿Y a qué se acercó? Es el tema. Puede ser que tenga un sentido locativo, pero no nos preocupa en este momento. Esto es el sintagma nominal. Y esto ustedes esperan que, para que haya complemento directo, que sea qué. Pero acá es a qué. Esta preposición nos está indicando que el complemento que viene acá está regido por esta preposición. Requiere la preposición a. Se acercó a. Es un complemento régimen. El complemento régimen, porque con el régimen estamos indicando que el verbo rige la preposición a. Rige, obliga a que el complemento empiece con la preposición a. Entonces, el ergativo no nos causa ningún problema. Lo único, darnos cuenta, primero, de que realmente es ergativo y no confundirlo con una pasiva con C. Entonces, la cuestión que yo debo atender fundamentalmente ahí es la cuestión de que es ergativo si lo hizo por su cuenta quien aparece como sujeto. Nada más. O sea que esa preguntita que decíamos desde el comienzo, bien, pero ¿lo hizo por su cuenta? ¿Lo hizo por sí mismo? ¿Sí o no? Si no lo hizo por sí mismo, se ocultó a otro, es una pasiva. Pero si lo hizo por su cuenta, es una forma ergativa. El se era del verbo nada más. La clave ahí está en no confundirnos. Y luego vamos al predicado, que está conformado por varias palabras, y va a ser un predicado
que tiene como mínimo dos partes. Una es un verbo copulativo y la otra es un complemento predicativo. Para esto vamos a tener que ver cuáles son los verbos copulativos. Verbo copulativo, vamos a llamar así a los verbos copulativos, son livianos, sin significado propio, que no es el comportamiento que esperamos de un verbo. Yo uso el verbo pintar y cuando me dicen la palabra que lo indica a la situación de pintar, pintar, me imagino la situación que es la de hacer así. ¿Quién pintó? ¿Qué pintó? Todo verbo entonces tiene pintó. Pintó tiene una morfología de verbo porque tiene un tiempo verbal. Pintó en el pretérito perfecto simple, del modo indicativo, la tercera persona, del singular. Pero además, desde el punto de vista del significado, ya me imagino la situación de pintar, quién pintó y qué pintó. Ahora, si yo digo, por ejemplo, el verbo ser, el verbo estar o el verbo parecer con su variante del verbo semejar, si tengo algunos de estos verbos, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a encontrar, por ejemplo, el verbo ser y puede decir era. Sí, la morfología de verbo la tiene. Era en el pretérito imperfecto, del modo indicativo, en la tercera persona del singular. Bien. Ahora, desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista del significado, era. ¿Qué situación me imagino? Ninguna. No me puedo imaginar ninguna porque en ese sentido es un verbo liviano. Es un verbo que no tiene el peso del significado. Entonces no puedo hacer una grilla para el verbo ser. Era y llevo la grilla al verbo ser. Conclusión provisoria de esto. Nunca el verbo ser va a la grilla. Ser solo no va a la grilla porque ser solo no dice nada. No le puedo buscar preguntitas al verbo ser. Porque el verbo ser puede servir para decir ser alto, ser bajo, ser un triángulo, ser qué. No sé qué quisieron decir con ser. Entonces no puede ir a la grilla, no puedo anclar contenidos relacionados con el significado. Y se les llaman verbos copulativos porque se presentan como lazos de unión, como lo que aportan como verbo es la morfología, el tiempo, el modo, la persona, el número, aportan eso de verbo nada más, pero en realidad indican la necesidad de que se una, por eso el carácter de cópula, se una con otra cosa, porque si no, no se va a poder formar un predicado, porque él solo no puede ser el predicado. Él solo no tiene significado, no tiene el peso del significado. Él aporta, el verbo copulativo, todo lo que tiene que ver con la morfología de verbo. Morfología en el sentido de tiempo, modo, persona, número. Parece un verbo, aparentemente un verbo común y corriente, pero le falta el significado. Ese significado que no tiene es aportado por el complemento predicativo. O sea que se presenta como una unión que me lleva a la necesidad de que después aparezca esto. Entonces, la oración podría decir, por ejemplo, la manzana era verde. Era, si yo corto la oración ahí, hasta ahí no tengo la menor idea de lo que quieren decir con la oración. Era, no dice nada el verbo. No me permite imaginar una situación. Era, ese carácter copulativo me indica que necesariamente tengo que conectar con otra cosa, verde, por ejemplo, para que quede claro cuál es el predicado. El predicado va a ser era verde. Ese es el predicado, era verde. Y ese predicado está formado por el verbo copulativo era y el complemento predicativo verde. O sea que el verbo ser como verbo copulativo solo tenía la morfología de verbo. El significado, es decir, la cuestión semántica,
¿quién la aporta? El complemento predicativo. Y acá es donde entendemos por qué se llama complemento predicativo. Porque este verbo copulativo, él no podía ser un predicado solo, y para armar el predicado tuvo que unirse a otra cosa que lo complementa para entre los dos poder formar un predicado. Lo complementa para que pueda predicar. Por eso es un complemento predicativo, para que pueda establecer un predicado, y ahí sí puedo conformar una oración gramatical. La manzana era, no tengo hasta ahí ni la menor idea de qué quiere decir el hablante desde el punto de vista del significado. Era grande, era chica, era inexistente, no sé. Esto es lo que aporta el verdadero significado del predicado. ¿Cómo lo llevo a la grilla? Lo llevo como ser verde. Bien, ser verde, ¿qué es verde? Es la única información que requiere. Tema, sintagma nominal. Y en el análisis me queda establecido de esta manera. Ahí cortamos antes de que enfurezca nuestra directora.